que todos nos contagiemos con ese espíritu de regocijo que tener en la casa de Dios. Muy bien, quiero saludarles a todos los miembros de la Iglesia de Sarón y también a los amigos que nos están visitando. Quisiera saber si hay unos amigos que no son miembros bautizados de la Iglesia Adventista, pero que nos están acompañando. Hay algunos amigos que nos visitan, levanten su mano los amigos que nos están visitando. A ver, muy bien, aquí tenemos unas manos, por aquí. ¿Cuántos le damos la bienvenida a nuestros amigos? Sean todos, gracias por acompañarnos. Ustedes son nuestros invitados especiales en esta mañana. Bien, de paso quiero dar un saludo para todos ustedes. Ahorita estuvimos un rato en la Iglesia del Valle y hoy está predicando en este momento ahí en el culto de la Iglesia del Valle el pastor David Doria. Y él les ha mandado un saludo a todos ustedes, a la Iglesia de Sarón. Yo ahí me encontré un ratico con él, está con su esposa, la hermana Mónica, su nieto Aarón, y le dije, pastor, pues no lo puedo acompañar toda la mañana porque tengo un compromiso en la Iglesia de Sarón, pero siéntese en su casa. Y me dice, bueno, llévale un saludo muy especial a la Iglesia de Sarón. Así que yo cumplo el encargo, ¿no? Así que ya ahí, si ustedes quieren escucharlo, pues ahora que lleguen a sus casas, ponen el canal de la Iglesia del Valle y ahí escucharán entonces qué tema el Señor trajo a través de él allí a la Iglesia del Valle. Bien, vamos a compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Voy a invitarles para que donde están, inclinen sus rostros y me acompañen en una oración. Oremos. Querido Padre, vamos a abrir tu santa palabra. Y a eso hemos venido, Señor, a escuchar tu voz. Queremos que nos hables, que el mensaje que tú nos vas a compartir pueda hallar cabida en nuestra mente y en nuestro corazón. Que este mensaje pueda ayudarnos a entender tus planes para que seamos personas bendecidas, victoriosas y prósperas en esta tierra. Danos tu compañía a esta hora, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a colocar allí la diapositiva. Ok, ahí ese es el título del mensaje de esta mañana. Un acto de adoración. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿de qué manera nosotros podemos adorar a Dios? ¿Ustedes qué responderían? ¿De qué manera podemos adorar a Dios? Nosotros sonido. Gracias. ¿Qué actos podemos ofrecer a Dios que sean actos de adoración? A ver, yo quiero escuchar de pronto ¿cómo? Guardar sus mandamientos. Ok, eso es bastante general. Cantar, si alabamos el nombre de Dios, cantamos cánticos espirituales, pues eso es un acto, estamos adorando a Dios. ¿Qué más? La fidelidad, ahí una mano levantada. Estudiar y leer la Biblia. ¿Ustedes creen que eso es un acto de adoración? Claro que sí. Por ahí hay otra mano. Amando al prójimo, ok. Adoramos a Dios amando al prójimo. Allá. Orando, ok, orando, claro que sí. Cuando oramos, estamos adorando a Dios. Bien, a ver. Amén. Bueno, ahí hay otra respuesta. Y hermano Álvaro ha mencionado que cuando presentamos con amor,
nuestros diezmos, nuestras ofrendas a Dios, estamos adorando al Señor. Saben, de todo lo que ustedes han dicho, la respuesta menos frecuente es la última respuesta que hemos escuchado. A veces casi ni lo percibimos, ni lo reconocemos. A veces decimos, bueno, voy a adorar a Dios, aquí en el culto, cuando canto los himnos, cuando estudio la Biblia, cuando me arrodillo a orar, ahí estoy adorando a Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos reconocido que cuando entregamos al Señor una ofrenda, eso también constituye un acto de adoración? Y por eso el título de este mensaje. Y si usted quiere confirmar que lo que estamos mencionando es correcto, miremos la siguiente diapositiva. Ahí en el libro de los Salmos, mire lo que dice el Salmo 96 y el versículo 8 y 9. Dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad y temed delante de él toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Interesante, ¿verdad? Según la palabra de Dios, cuando nosotros traemos ofrenda a Dios, le estamos dando a Jehová la honra debida a su nombre. Estamos adorando a Jehová en la hermosura de su santidad. Y a veces nosotros no pensamos en esto. A veces puede pasar que en algunos momentos que el Señor nos bendice con un trabajo, con nuestros ingresos, con un salario, y nosotros no adoramos a Dios ni le agradecemos por esa bendición de la provisión diaria. Por eso, mis apreciados hermanos, el Evangelio abarca todo el ser completo de cada persona. A veces nosotros con el Evangelio solamente, a veces como que nos detenemos mucho únicamente en el perdón. Y bueno, somos pecadores, necesitamos ser perdonados todos los días y como que venimos a la iglesia a orar a Dios buscando el perdón. Y eso es muy importante, es esencial, es indispensable que lo hagamos. Pero el Evangelio, escuchen bien lo que quiero decirles, el Evangelio es mucho más que el perdón. El perdón es la base del Evangelio. Pero con el perdón de Cristo, el Señor quiere, el propósito último del Evangelio es restaurar la imagen deteriorada de Dios en el ser humano. El pecado ha distorsionado el carácter de Dios en el ser humano. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Y cuál es o cómo es el carácter de Dios? Bueno, se resume, ¿verdad?, en amor. Esa es la esencia del ser de Dios. Dios es amor. Y con esa esencia, Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es bondadoso, Dios es generoso, ¿verdad? Dios es paciente. Bueno, todo eso. Y esas cualidades de Dios, el Evangelio quiere restaurarlas en el ser humano. Así que el Evangelio, el plan de la salvación, no es simplemente llegar al Señor y aceptarlo como nuestro Salvador. Esa es la puerta de entrada al Evangelio. Pero el plan completo del Evangelio es que una vez que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, ahora Dios va a transformar nuestro ser. Y Él nos va a hacer idóneos para el reino de los cielos. Y para poder llegar al reino de los cielos, debemos tener un carácter conforme al carácter de Dios. Entonces, uno de los mecanismos
a través de los cuales Dios quiere transformar nuestro carácter a su imagen, a su semejanza, conforme al carácter de Dios, es a través de la fidelidad en los diezmos y las ofrendas. Saben, mis apreciados hermanos y amigos, a veces cuando en la iglesia hablamos de las finanzas, hablamos de los recursos, hablamos de ser fiel al Señor en los diezmos y las ofrendas, a veces algunas personas se incomodan. Algunas personas en algunos lugares a veces no les gusta que se predique en la iglesia de Dios que debemos ser fieles a Dios incluso con nuestros recursos. Que se predique a Dios acerca de los mandamientos y hay que ser fiel a los mandamientos y a no matar y a no ser infiel con la esposa. Bueno, eso a muchos les parece aceptable. Pero que se hable acerca de la finanza y que el evangelio toque nuestro bolsillo, ahí algunas personas se incomodan. Pero saben, dice la palabra de Dios que el ministro de Dios, el predicador de Dios, no debe rehusar dar todo el consejo de Dios. No es muchas veces lo que le agrada a las personas escuchar, sino lo que Dios ha establecido que nosotros debemos escuchar. Y este mensaje es un mensaje bíblico. No lo estamos inventando, no lo estamos distorsionando. Dios ha dicho que si queremos honrarlo y queremos adorarlo en todas las áreas de nuestra vida, entonces debemos ser fieles también adorándolo a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. El año pasado yo tuve la oportunidad de compartir un mensaje un sábado también de mañana sobre los diezmos y las ofrendas. El año pasado, ya hace ya más de un año, allí presentamos el plan de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere y por qué nos pide un diezmo y una ofrenda? ¿Por qué? Bueno, no es la intención repetir ese sermón porque ya creo que la mayoría lo escuchó, pero ahora lo que queremos compartir es detenernos un poquito más en lo que tiene que ver con las ofrendas. Creo yo que la gran mayoría de los que estamos aquí, si no es que todos, conocemos el tema del diezmo. Yo creo que eso todos lo conocemos, lo hemos escuchado, se ha predicado, eso está en la Biblia. Y somos, la mayoría de los que estamos aquí, creo yo, que somos fieles en el diezmo. Creo yo eso. Somos fieles en el diezmo. Traemos el diezmo al Señor porque eso es lo que Dios ha establecido. Sin embargo, aunque la gran mayoría o todos los que estamos aquí somos fieles en el diezmo, tal vez sí habrán algunas personas que no son tan fieles en lo que tiene que ver con la ofrenda. Y entonces parece ser que en nuestra mente hemos creído que lo más importante es traer el diezmo. Dios ha pedido un diezmo que matemáticamente es el 10% de nuestras utilidades. ¿Ya? 10%. Entonces, si yo me gané 100,000, aquí le devuelvo al Señor 10,000 pesos. El 10%. Pero lo que tiene que ver con la ofrenda, ahí entramos nosotros a veces en problemas. ¿Por qué? Porque tenemos la idea, tenemos el concepto que la ofrenda es cualquier cosa que le queramos dar a Dios. Esa es la idea popular, que la ofrenda es cualquier cosa. Son las monedas que me sobran. Entonces traigo yo ahí y ya di mi diezmo, que eso sí es calculado matemáticamente, y la ofrenda ya cualquier cosa. Pero realmente no es así.
La ofrenda no es cualquier cosa. Y por eso, yo quiero dedicar estos minutos para que entendamos que la ofrenda es de igual importancia para Dios como lo es el diezmo. Y por eso, el ideal de Dios es que nosotros pudiésemos igualar la ofrenda con el diezmo. Que si usted da 1,000 pesos de diezmo, usted también pudiese dar 1,000 pesos de ofrenda. Ese es el ideal de Dios. Pero a veces no lo cumplimos porque creemos que no es necesario, que no es de esa importancia. Pero mire lo que dice el libro de Deuteronomio. Vamos a la siguiente diapositiva. Deuteronomio capítulo 16, versículos 16 y 17. La última parte dice: y ninguno se presentará delante de Jehová, ¿cómo? Con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Eso lo dice el Señor. Ninguno, dice allí, se presentará delante del Señor con las manos vacías. ¿Cuántas veces nosotros venimos aquí a adorar a Dios y venimos con las manos vacías? Pudiendo traer. A veces entendemos que habrá momentos en los cuales no estamos devengando ningún tipo de salario. Obviamente en esos momentos no tenemos cómo traer al Señor una ofrenda de gratitud. Y Dios lo entiende. Pero lo que Dios no acepta es que si Dios te está proveyendo a cada momento y te bendice con unos ingresos, que nosotros no seamos agradecidos y vengamos con las manos vacías y no adoremos a Dios con una ofrenda. Eso es lo que Dios establece. Ninguno se presentará con las manos vacías. Y el versículo que sigue aquí, el 17, yo subrayé algo muy importante. A veces leemos así muy rápidamente y no nos detenemos a analizar cada aspecto del pasaje. Pero ahí en el versículo 17 dice que cada persona que venga a adorar a Dios con la ofrenda de su mano, esa ofrenda no debe ser cualquier cosa. Esa ofrenda no debe ser las monedas que te quedaron después de cambiar el billete. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que la ofrenda que Dios espera debe ser conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Esa palabra conforme significa de acuerdo a, en proporción a la bendición que Dios te ha dado. Es decir, usted tiene que colocar un porcentaje definido, una proporción definida de lo que Dios le ha dado. Usted coloca esa proporción. Vuelvo y repito, el ideal es que sea la misma proporción que Dios ha establecido del diezmo. Ese es el ideal. Y nosotros el año pasado pues tratamos de explicar eso. Pero a veces se nos olvida, ¿verdad? A veces, bueno, la semana siguiente después del sermón como que lo tenemos presente, ¿verdad? Lo tenemos fresquito. Oh, sí, voy a hacer la ofrenda. Pero pasa el tiempo, pasan los meses. Dice, bueno, este mes ya no voy a llevar ofrenda. Y el mes siguiente, vamos a ver si puedo. Y ahí empezamos a descuidarnos en nuestra fidelidad a Dios. Por eso, la palabra de Dios establece, el Señor le dio un mandato claro a los padres, que cada mandato, cada precepto, cada ordenanza que Dios le había dado al pueblo de Israel, los padres debían repetírsela todos los días a sus hijos.
Y en la mañana y en la noche y cuando se levantare y cuando se acostare, debían recordarle los mandatos del Señor. Así que el Señor, vez tras vez, cada cierto tiempo, Él, a través de muchos medios, de muchos métodos, Él nos está recordando sus planes, sus principios, ¿ok? Así que cuando usted escucha un predicador, no, pero ya eso lo escuché hace tiempo, ahí deténgase un momento a analizar, Dios me está recordando esto, ¿por qué Dios me estará recordando esto? Porque tal vez necesito mejorar en esta parte. Amén. Ahora, ¿cuál sería el ideal? Vamos a dar la siguiente diapositiva. Este pensamiento lo tomamos del libro Patriarcas y Profetas. Mire lo que dice. A fin de fomentar las reuniones del pueblo para los servicios religiosos y también para suplir las necesidades de los pobres, se le pedía a Israel que diera, ¿qué cosa? Un segundo diezmo de todas sus ganancias. Se proveía así para las ofrendas de gracias y los festines de las celebraciones anuales. Y el pueblo había de frecuentar la compañía de los sacerdotes y levitas a fin de recibir instrucción y ánimo en el servicio de Dios. Entonces, según lo que Dios había establecido para su pueblo Israel, ¿cómo debía ser la ofrenda? ¿Cuánto debía ser el porcentaje de la ofrenda? Un segundo diezmo. ¿Cuánto era que Dios le pedía a los israelitas como ofrenda? Un segundo diezmo. Un segundo diezmo. Y yo le pregunto, ¿y los israelitas se empobrecían porque daban un segundo diezmo al Señor? ¿Se empobrecían? No. Todo lo contrario. A través de ese pacto era una señal para que Dios los siguiera bendiciendo, para que Dios los siguiera prosperando. Siguiente, mire lo que dice este otro pensamiento. Dale la siguiente, ok. Y usted dice, pero ¿eso dónde está en la Biblia? Que una ofrenda, otro diezmo, eso está en la Biblia. Mire, ¿dónde está? Deuteronomio capítulo 14. Si quiere corrobórelo ahí en su Biblia y busque Deuteronomio 14, 22 y 29. Mire lo que dice allí el Señor. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y usted puede decir, no, pero es que ese es el diezmo normal, el diezmo regular. No, este no es el diezmo regular. Este es una ofrenda que Dios pide para el pueblo. Y dice, pero ¿cómo sabemos eso? Bueno, leamos el versículo 29, mire lo que dice. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Este segundo diezmo tenía un propósito completamente diferente al primer diezmo. El año pasado explicábamos que el primer diezmo era para el sostenimiento del ministerio del tabernáculo de reunión, para los que trabajaban sirviendo al Señor en el ministerio del tabernáculo. Para ellos, para los levitas, Dios dijo, ustedes le van a entregar el diezmo. Y algunas personas, ¿saben? Uno ve videos, le mandan, y uno ve por ahí, por todos lados, videos y entrevistas. Y una de las cosas que le preguntan a las personas así de la calle, ¿usted por qué no va a la iglesia? No, porque la iglesia le lavan el cerebro a las personas. Porque la iglesia es un negocio, se enriquecen los pastores y piden solamente diezmo, y entonces yo no le voy a dar mi plata a una persona ahí en la iglesia. Y uno escucha eso. Pero lo que uno no escucha es si eso dice el Señor, si Dios ha establecido eso.
Saben, por eso este tema es a veces un poco delicado, no es tan fácil de abordar, porque muchas personas tienen prejuicios en torno a este tema. Y hay algunas otras iglesias que hacen de estos principios de la palabra de Dios, ellos sí lo hacen un negocio. Y hay iglesias en otros lados que enfatizan mucho el diezmo y la ofrenda y mucho más, y exigen más de lo que Dios ha establecido. Y entonces hay predicadores que supuestamente tienen sueños y visiones y le dicen a la congregación: Dios me ha mostrado que hoy todo el mundo tiene que dejar aquí sus pertenencias y entonces todas sus prendas, y si el que trajo carro, déjelo aquí de una vez, porque Dios le va a prosperar y le va a añadir mucho más. Uno ha escuchado a esos predicadores de otras iglesias, y lo más sorprendente es que hay personas que lo hacen. Es que hay personas que siguen a esos predicadores. Y ahí se despojan de todo lo que tienen y ya salen, porque bueno, esa será la cuota inicial de lo que Dios le va a multiplicar por ese sacrificio, por esa ofrenda. ¿Saben, mis apreciados hermanos? Yo les quiero decir que eso no lo dice la Biblia. La Biblia no dice eso. Lo que sí la Biblia dice y establece y el Señor ha ordenado simplemente es que nosotros seamos fieles trayendo un diezmo y una ofrenda. Eso es todo. Un diezmo y una ofrenda. ¿Ya? No dice que tenemos que traer las escrituras de nuestras casas y donarlas a la iglesia. Eso no lo dice. Ni la tarjeta de propiedad del vehículo, eso no lo dice. Solamente el diezmo y la ofrenda. Y la ofrenda que sea equivalente al diezmo, un segundo diezmo, otro 10%, hasta ahí. ¿Verdad? Pero hay predicadores que tuercen la palabra de Dios para su propio beneficio. Por eso muchas personas se niegan a venir al Señor, se niegan a asistir a una iglesia, porque ahí me van a sacar la plata, me van a ordeñar hasta el último centavo que tenga, entonces yo mejor me voy. Pero no es así. Nosotros debemos ser muy equilibrados y ser honestos en predicar lo que en realidad dice la palabra de Dios. Ahora, porque la gente tenga prejuicio por lo que otros han hecho, entonces no podemos predicar del diezmo y la ofrenda. Tampoco, porque eso es lo que el enemigo de Dios quiere. Que el ser humano todavía continúe siendo egoísta. Solamente pensemos en nosotros, en el yo. El ser humano, todos, por naturaleza, nuestra tendencia es acaparar todo para nosotros. Todo, todo. Si están regalando algo por ahí en la esquina, aunque usted nunca lo vaya a utilizar, la persona quiere llevárselo todo. ¿Verdad? Porque esa es la naturaleza del ser humano. Pero Dios quiere cambiar eso a través de este pacto, el diezmo y la ofrenda. Amén. Así que ahí está, un segundo diezmo para las necesidades que haya en medio del pueblo, ¿verdad? Para ayudar al extranjero, al huérfano, a la viuda. La iglesia de Dios se sostiene obviamente con recursos. ¿Hay necesidad en la iglesia? Claro que sí, siempre la habrá. El Señor Jesús dijo que hasta que Él viniese, siempre iba a haber pobres entre nosotros. O sea, personas que iban a tener necesidad. Y por eso es que nosotros, cada uno conforme a la bendición, Dios nos ha dicho, todos aquí ahora, todo el mundo tiene que dar tanto, todo el mundo aquí hoy tiene que sacar de alguna forma y cada uno antes de irse tiene que entregar $1,000,000 aquí. Eso no dice el Señor. Este sistema que Dios ha establecido, que Dios en su sabiduría infinita ha diseñado, es equilibrado para todas las personas. Solamente pide un porcentaje, no pide un monto, sino un porcentaje. Es decir, si yo simplemente gano $100,000,
Dios dice, bueno, entonces trae un diezmo y una ofrenda de eso. Ok, ¿cuánto sería? El diezmo, 10,000 pesos. Y la ofrenda, otro 10,000 y ya. Eso para algunos sería poco. Pero está siendo fiel. Y el que gana 10 millones de pesos, un ejemplo, yo creo que aquí nadie gana eso, pero es por un ejemplo. 10 millones de pesos, ¿cuánto sería el diezmo? 1,000,000. Y si da otra ofrenda igual, otro 1,000,000. Entonces, para Dios, el que gana 10 millones y trae 1,000,000 es tan fiel como el que gana 100,000 y trae 10,000. Dios no le va a pedir al que gana 100,000 que dé la ofrenda del que gana 10 millones. Entonces, es un sistema equitativo que Dios lo diseñó para que todos puedan dar de lo que reciben. Y con ese sistema, Dios, ¿qué está buscando? ¿Qué está procurando? ¿Sabe lo que Dios persigue a través de este sistema? De que seamos fieles entregando el diezmo y la ofrenda. Extirpar de nuestro corazón el egoísmo con el que venimos a este mundo. Porque, oye, le pregunto, ¿a quién le sobra la plata? ¿Ah? ¿A quién le sobra? A ver si me da un poquito. Si le sobra, ¿no? A ninguno nos sobra, ¿verdad? A ninguno. Entonces, que usted saque de su plata para traerlo aquí a la iglesia y dedicárselo a la causa del Señor, eso no es tan fácil. ¿Qué se requiere para hacer eso? Se requiere tener una relación personal con el Señor, se requiere tener fe, confianza en el Señor, se requiere entender los propósitos de Dios, discernir las cosas espirituales. Esto es para el Señor. La obra de Dios necesita muchos recursos para que siga expandiéndose. Al final, ¿qué nos vamos a llevar al cielo? ¿Ah? ¿Qué nos vamos a llevar? Solamente nuestro carácter, ¿verdad? Pero material, cosas materiales, nada. Entonces Dios quiere empezar en nosotros a prepararnos para ir al cielo, a despojarnos, a no apegarnos a las cosas materiales. Si usted puede ser fiel a Dios en este plan, entonces, ¿en qué otra cosa que Dios nos pida no vamos a ser fiel? Si eso es lo que más nos cuesta, ¿verdad? Lo que más nos cuesta es meter la mano al bolsillo, ¿verdad? Eso es lo que más nos cuesta. Y si somos capaces por ser fiel a Dios, entonces todo lo demás de las cosas espirituales, por la gracia de Dios, seremos capaces. Amén. Siguiente. Dale la siguiente diapositiva. Miren lo que dice, ¿qué hacían los israelitas? Miren lo que dice. Aún antes de que se pudiera reservar el diezmo, había que reconocer los derechos de Dios. Se le consagraban los primeros frutos. Miren lo que los israelitas le daban a la causa de Dios. Le consagraban los primeros frutos. Usted sabe que los israelitas, su economía era básicamente agrícola. Ellos eran terratenientes, tenían hectáreas y hectáreas de cultivos y ellos ofrendaban con esos productos y con sus animales. Y ellos le daban a Dios los primeros frutos. Cuando venían las primicias, los primeros frutos de toda su cosecha, ahí lo que salía esa primera, se la daban completica al Señor. ¿Qué más? Se apartaban para Dios las primicias de la lana. Cuando las ovejas pequeñitas ya empezaban a dar lana, las trasquilaban y esa lana se la traían al templo. Del trigo, las primicias del trigo cuando se trillaba también. Del aceite y del vino. De igual manera se apartaban los primogénitos de los animales. Es decir, de su ganado, de sus vacas, de sus ovejas. La primera cría, ahí esa se la entregaban. Esa no la vendían, se la traían al templo, a los sacerdotes. Y se pagaba rescate por el hijo primogénito. Las primicias debían presentarse ante el Señor en el santuario. Imagínense, todo eso lo daban los israelitas. ¿Usted qué piensa? ¿Eso es bastante o eso es poquito? ¿Ah? ¿Qué piensan ustedes? Hablando con sinceridad, así, abiertamente,
¿Eso era bastante o era poquito? ¿Ah? Ok, la pregunta es, ¿eso que entregaban los israelitas, era bastante o era poquito? Era bastante, eso era bastante, claro, mire todo lo que entregaban de cada cosa que tenían, entregaban. Yo les pregunto, ¿se empobrecían los israelitas porque daban eso? No se empobrecían, ¿verdad? Ahora yo pregunto, imagínense, si Dios, escuche bien la pregunta, si Dios nos pidiera que entregáramos eso ahora en este tiempo, ¿cómo sería? ¿Ah? ¿Cuántos quedarían en la iglesia? ¿Ah? Poquito, ¿verdad? Tal vez. No es fácil, pero los israelitas lo hacían, ¿verdad? Ahora, ¿qué más? Siguiente diapositiva. Las contribuciones que se les exigían a los hebreos ahí en la ley para fines religiosos y de caridad representaban, mire lo que representaban lo que ellos entregaban. Por lo menos ¿cuánto? La cuarta parte de su renta o entradas. Parecería que tan ingente leva de los recursos del pueblo hubiera de empobrecerlo. Pero muy al contrario, la fiel observancia de estos reglamentos era uno de los requisitos que se les imponía para tener prosperidad. Y ahí están Malaquías, capítulo 3, versículos 11 y 12. Imagínense, los israelitas entregaban, y usted lo puede corroborar estudiando este tema en el Antiguo Testamento, por lo menos la cuarta parte de sus ingresos. La cuarta parte ellos entregaban. Yo les pregunto, ¿eso en porcentaje cuánto es? ¿Cuánto es la cuarta parte? ¿Ah? 100 entre 4, ¿cuánto es? La cuarta parte de 100, ¿cuánto es? 25%. La cuarta parte, el 25%. Ellos daban el 25%. ¿Y nosotros cuánto damos de porcentaje? Es una pregunta solamente para reflexionar. No tiene nadie que levantar la mano, yo doy tanto, no. Para reflexionar, ¿cuánto? ¿Me acerco yo a eso? Yo creo que no. Por lo menos damos el 10, ya ahí estamos, ya 10. Y de ahí lo que sume la ofrenda. Pero si usted da una segunda ofrenda de 10, ahí llegaría al 20. ¿Cuánto daban los israelitas? 25, estaríamos ahí, ¿verdad? Con un segundo diezmo estaríamos ahí, 20, 25, estaríamos cerca. Pero saben, algunos solamente dan el 10% y ya. Y pare de contar. 10%. Y piensan que están siendo fieles a Dios porque dan 10%. Y la ofrenda, muy bien, gracias. ¿Verdad? Por eso, mis apreciados hermanos, Dios quiere que entremos en su plan. Si nosotros probamos, Dios no nos va a empobrecer. Al contrario, imagínense, escuche bien, si todos los que estamos aquí, todos, trajéramos una ofrenda, un 10% adicional de ofrenda, además del diezmo, ¿cuánto no reuniría la iglesia? Una importante suma de recursos. Y con esos recursos, esta iglesia, ¿qué podría hacer con esos recursos? Muchas cosas. Bueno, se acondicionaría un templo, ¿verdad? Mejor, se remodelaría, tendríamos más comodidad, habría más aires acondicionados, tendríamos unos baños relucientes, último modelo, ¿verdad? Allí, mejor dicho, haríamos un templo para la gloria de Dios, salones para los niños bien acondicionados, todo eso. Pero no solamente para embellecer el templo, que es importante, es necesario, sino cuántas personas no podríamos ayudar en necesidad, ¿verdad? ¿Cuántos predicadores no podríamos traer de otros lados para que sigan predicando aquí la palabra de Dios? ¿Cuántos libros, Biblias, folletos pudiésemos nosotros entregar a los amigos que nos visitan para que se instruyan? Bueno, la obra avanzaría grandemente.
avanzaría. Pero saben, mis apreciados hermanos, esta iglesia está actualmente adoleciendo de recursos. Yo no sé si ustedes saben, pero quiero comentarles un momentico esto. Y es que las iglesias, los servicios públicos tienen un incremento por ser iglesia. O sea, lo que se paga aquí por consumo de servicios públicos, energía, agua, gas, tiene un incremento bastante significativo, porque este predio no se considera como un predio residencial, sino comercial. ¿Eso quién lo ha dispuesto así? Las leyes del Estado. O sea, el Estado ha colocado hace mucho tiempo, no es ahora, ya viene hace varios años atrás, las iglesias son comercial. Y entonces debemos pagar un porcentaje bien elevado. Es decir, lo que consumimos aquí multiplicado con un porcentaje. Eso es bastante. Eso es bastante. Y a veces, escucha bien, de pronto usted, nadie le había dicho esto antes. A veces nos vemos apurados para con las ofrendas que se reciben cada sábado pagar los recibos de aquí, de esta iglesia. ¿Por qué pasa eso? Porque no somos fieles en la ofrenda. Por eso Dios ha establecido este sistema, para que hayan recursos en la casa de Dios y no demos mal testimonio. A veces tenemos que hacer algo aquí, se daña algo aquí, tenemos que reemplazarlo, comprar algo nuevo. No tenemos. Tenemos que hacer un préstamo, prestar por ahí, solicitar un crédito. Para poder, a veces, bueno, hace algún par de años, se hizo unos arreglos aquí en el templo, tengo entendido, y todavía estamos pagando un crédito. Yo le pregunto, ese no es el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios. Si la Biblia dice, usted lo ha leído, que el Hijo de Dios prestará y no pedirá prestado. Eso dice la palabra de Dios. Ahí en Deuteronomio 28 dice, y tú serás cabeza y no cola, y estarás arriba y no estarás abajo. Y vendrán a ti a que tú les prestes y tú no pedirás prestado. Eso dice la Biblia. ¿Y por qué no se cumple en nosotros? ¿Por qué si nos toca pedir prestado para hacer cosas aquí? Porque no estamos siendo fieles en el plan de Dios. En esto, que es lo mínimo que Dios está pidiendo, y no queremos, nos cuesta, pero si ya dio un diezmo, ¿cómo voy a dar otra ofrenda de otro diezmo? Pero eso, lo que Dios quiere es cambiar tu corazón. Que dejemos de ser tan, ¿cómo llamaríamos al que no es tan generoso? Vamos a decirle mezquino, ¿verdad? Que dejemos esa mezquindad y que ahora seamos generosos. Mire que el Señor Jesús dijo, Dios es fiel para todo, para buenos y malos. Imagínense que al que no es fiel a Dios, Dios dice, bueno, no, hoy no le voy a dar oxígeno, de mi oxígeno no se lo voy a dar a los malos. ¿Qué pasaría entonces? Dios no es mezquino. No lo merecen, pero yo les doy el oxígeno. Jesús dijo, el que hace salir el sol sobre buenos y malos, el que da la lluvia sobre buenos y malos. Imagínense que Dios fuera mezquino y empezara a retener todo eso a los que no son fieles. Por eso nosotros tenemos que buscar ser semejante al Señor, ser generoso, ser dadivoso. Esto no es fácil, pero si tú crees en el Señor, prueba con el Señor y Dios no te dejará chasqueado. Mire lo que dice la siguiente diapositiva.
en épocas fijas, a fin de conservar la integridad de la ley, se le preguntaba al pueblo si había cumplido fielmente sus votos o no. Unos pocos de conciencia sensible devolvían a Dios alrededor de la tercera parte de todos sus ingresos. Estas exigencias no se hacían a una clase particular, sino a todos. Mire que el pensamiento anterior decía cuarta parte, ahora dice que unos poquitos daban la tercera parte. Y si seguimos leyendo, de pronto nos quedamos sin nada, ¿verdad? O sea, entregamos todo. Pero no. El ideal es que nosotros busquemos hacer este pacto con el Señor. Yo quiero sugerirles, modestamente, humildemente hablando, que empecemos y probemos, igualando la ofrenda con el diezmo. Hagamos ese plan y veremos si Dios nos va a empobrecer o nos va a bendecir. No les voy a decir den la cuarta parte, la tercera parte, porque eso dice unos pocos, los más sensibles, eso cada uno en su comunión con Dios. Pero para arrancar, probemos. Si usted nunca había tenido un porcentaje de ofrenda, pruebe. Dice, bueno, si voy a dar 100 pesos de diezmo, voy a dar 100 pesos de ofrenda. Ya, eso es todo. No tiene que sacar calculadora para ver cuánto de ofrenda, si doy el 1.8, no. Lo mismo que da de aquí de ofrenda, de diezmo ya. Y pruebe. Mire lo que dice el Señor. Siguiente diapositiva. Dale, adelante. Dale la siguiente. Dale la otra, que quiero llegar aquí. Esta cita todas las conocemos. Malaquías capítulo 3, versículos 8 y 9 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros, dice Dios, me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y mira la respuesta de Dios: en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Imagínense un reclamo de Dios a Israel en la época del profeta Malaquías. No estaban siendo fieles con sus diezmos y ofrendas. Ahora Dios le manda al profeta y le dice: ¿será que el ser humano le puede robar a Dios? Y entonces dice, bueno, dice la nación, ¿y en qué te hemos robado? Y Dios dice, en los diezmos y las ofrendas. Es decir, cada vez que nosotros no traemos al Señor el diezmo y la ofrenda, estamos sustrayendo lo que es de Dios. Porque es que eso no es de nosotros. Yo les pregunto, ¿de quién es todo lo que hay en este planeta? ¿Quién lo creó? Dios. La vida nuestra, ¿de quién es? Dios. No es de nosotros, es de Dios. Y entonces todo lo que hagamos con lo que Dios nos ha dado, Dios nos ha dotado de inteligencia, nos ha dotado de manos, de piernas, ¿verdad? De un cuerpo para desplazarnos, para trabajar, eso nos lo ha dado Dios. Nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado el tiempo, los recursos, todo nos los da Dios. Y entonces de todo eso, Dios dice, bueno, para probar que tú me reconoces a mí como el dueño y creador, yo te voy a pedir que me apartes un diezmo y una ofrenda, para yo saber si tú me reconoces como creador. Pero los que andamos en esta vida, corriendo de aquí para allá, y decimos, no, pero es que yo me rebusco la vida y yo esto es lo que traigo, lo que alcancé, lo que conseguí, no me alcanza. Pero ¿quién te ha dado eso? Dios. Dios. Si estuviéramos enfermos, ¿cómo pudiéramos trabajar? ¿Y quién nos da la salud? Dios. Cuando estamos en un hospital, en una clínica, ¿ahí cómo hacemos para trabajar? Ahí, ¿qué es lo que hacemos? Ahí clamamos a Dios. Señor, sácame de esta, perdón, mira, hacemos promesas habidas y por haber, solamente para cuando estemos ya sanos, se nos olviden. Eso pasa, así somos los seres humanos, ¿verdad? Entonces Dios dice que seamos fieles en los diezmos y las ofrendas. Y mire lo que dice además
este pasaje siguiente. Mire lo que sigue diciendo. Versículo 10. Él dice, traed todos los diezmos al alfolí, aquí a la iglesia, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Alabado sea el nombre de Dios. El Señor dice, tráiganme a mi casa todos los diezmos. Ahora yo pregunto, cuando Dios le dice, ustedes me han robado, ¿cuál fue la respuesta de la nación? Bueno, ¿en qué te hemos robado? ¿Y qué dijo Dios en qué le había robado Israel? ¿En qué? ¿En qué le había robado? Los diezmos y las ofrendas. Pero aquí solamente dice, tráiganme los diezmos. Ahora le pregunto, ¿y no le habían robado las ofrendas también? ¿Sí o no? ¿Y dónde están las ofrendas? Solamente están pidiendo los diezmos. Ah, un detalle muy interesante. Es que la ofrenda era un segundo diezmo. Por eso cuando Dios dice, tráiganme todos los diezmos, está diciendo el primer diezmo y el segundo diezmo, tráiganmelo. Tráiganme todos los diezmos, el primero y el segundo, que es la ofrenda también. Ah, entonces ¿cuánto debe ser el porcentaje de la ofrenda? ¿Cuánto debe ser el porcentaje de la ofrenda? 10% también. O más, eso es lo mínimo que Dios pide. Pero si alguien quiere decir, no, yo voy a dar 20% de ofrenda, amén, gloria a Dios, nadie le puede negar eso, ¿verdad? Es más, yo conozco como pastor, he estado en varios lugares aquí de la costa y conozco a personas, miembros de iglesia, que dan de ofrenda, sobrepasan lo que corresponde al diezmo. O sea, dan mucho más de ofrenda que lo que corresponde a su diezmo regular. Y lo más interesante de eso es que Dios los bendice abundantemente. Así es. Es decir, si la persona gana 1,000,000 y de diezmo da 100,000, he conocido a personas que dan más de 100,000 de ofrenda. Dan el 100,000 de diezmo y de ofrenda dan 150, 180, hasta 200. A veces hasta duplican lo que dan de diezmo. ¿Por qué? Porque han entendido este plan. Porque han probado a Dios y le traen lo que a Él le pertenece y ellos han recibido bendición hasta que sobreabunde. Pero usted no lo sabrá si usted no lo prueba. Pero alguien puede decir, pero pastor, eso está bien, ya entendí lo que Dios establece, ¿verdad? El diezmo hay que traerlo y de ofrenda otro diezmo, eso ya lo entendí. Pero, pastor, tengo un pero. Y es que si yo saco la calculadora, no me alcanza para pagar el alquiler, para pagar los servicios, para pagar el colegio de los niños y la comida. Saco la calculadora y no me alcanza. Si yo traigo eso, no me alcanza. Y yo le voy a decir algo. Matemáticamente es correcto lo que usted dice, matemáticamente. Pero lo que usted está dejando de percibir es que este es un asunto espiritual. Y usted dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Ahora, si a usted le gustan las matemáticas, le voy a plantear, le voy a hacer esta pregunta matemática. A ver, todos los matemáticos que están aquí, contéstenme esta pregunta, a ver. Si tienen calculadora, sáquenla de una vez y contéstenme esta pregunta. Pregunto, a ver, matemáticos, respondan. ¿Cómo es posible que con 5 panes y 2 peces puedan alimentarse 5,000 personas? Y sobren 12 canastas llenas. A ver, los matemáticos que están aquí, a ver, hagan ese cálculo, a ver. Con 5 panes y 2 peces se alimentan a 5,000 personas y sobran 12 canastas llenas de panes y peces.
¿Quién tiene la respuesta? Nadie. Eso ningún matemático tiene la respuesta. Ningún matemático tiene esa respuesta. ¿Sabe por qué? Porque eso sobrepasa las leyes matemáticas. Eso se llama un milagro. Y si usted quiere ver milagros en su vida, séale fiel a Dios. Séale fiel a Dios y usted verá la gloria de Dios. Pero si usted no le es fiel a Dios, ahí sí todo el tiempo va a tocar que use la calculadora, porque no le va a alcanzar. Y ni así le alcanza. Esto es un asunto espiritual. ¿Cómo Dios lo hace? ¿Cómo Dios provee? Con su poder y su gracia, su bendición, que sobrepasa todo entendimiento. Por eso, mis hermanos, yo quiero terminar, ya se me fue el tiempo, yo quiero terminar, sigamos hasta la última, dale, ahí, esa es la última. Mire este pensamiento. A los que demuestren ser fieles administradores, les encomendará responsabilidades mayores. Dijo el Señor, yo honraré a los que me honran. Dios ama al dador alegre. Y cuando su pueblo le traiga sus donativos y ofrendas con corazón agradecido, no con tristeza o por necesidad, lo acompañará con sus bendiciones tal como prometió. Apreciada iglesia de Sarón, Dios nos ama grandemente. Y Dios quiere bendecirnos grandemente. La promesa es que seremos cabeza y no cola si guardamos sus mandamientos. El Señor tiene una invitación para nosotros en esta mañana. Tal vez hasta aquí nosotros hemos sido infieles. Tal vez lo que nos rige hasta aquí, nos ha regido, es las cuentas matemáticas. Y eso es lo que ha primado para ser fiel a Dios. Pero a partir de hoy, nosotros, en primer lugar, debemos creerle a Dios. Debemos confiar en Dios. Y Él ha dicho en Malaquías 3, que lo acabamos de leer, Él ha dicho, tráiganme todos los diezmos, el primero y el segundo, y pruébenme. Probadme, dice el Señor, a ver si yo no les voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Escuche bien lo que voy a decir, y todo hermano de iglesia que ha entrado en este plan y que ha probado a Dios, no he encontrado el primero que no haya recibido esta bendición. Yo he predicado este sermón en todas las iglesias donde yo he ido. Porque esto no es provecho para mí. Si usted puede traer todos los millones que quiera en ofrenda, el pastor no toca ni un solo peso de la ofrenda que usted trae. Ni un solo peso. Es para el pastor. La ofrenda que usted trae es para las necesidades que hay aquí en la iglesia. Así que yo no predico esto para beneficio personal. Yo predico esto es para bendición tuya y también bendición mía, porque yo también entro en ese plan. Con mi esposa también nosotros damos diezmo y ofrenda. Y nunca nos ha faltado. Y a las personas que han aceptado este plan nunca les ha faltado. Pero para eso se requiere fe. Yo sé que el año pasado hubo hermanos que hicieron pacto con el Señor en su ofrenda. Algunos se atrevieron a hacer un pacto de ofrenda igualándola con el diezmo. Y lo han mantenido hasta el día de hoy. Devuelven un segundo diezmo de ofrenda. Otros colocaron un porcentaje allí. Algunos la mitad
de lo que dan de diezmo, dan, la mitad dan de ofrenda, 5%. Bueno, está bien para empezar, pero no podemos quedarnos allí. No podemos conformarnos, tenemos que alcanzar el ideal. Y yo quiero que en esta hora nos volvamos a Dios y hagamos un nuevo pacto con el Señor. Decirle, Señor, ¿será que me cuesta mucho esto? Tengo poca fe, no sé qué me pasa, pero yo quiero que tú me ayudes. Yo quiero ver esos milagros que ahí están escritos en tu palabra. Yo quiero verlos en mi vida. Yo quiero, Señor, que tú me bendigas como nunca antes yo lo he visto. Pero para eso tenemos que ser fieles a Dios. Por eso quiero hacer la invitación. Y esta invitación va para todos. Para los miembros de iglesia y para el que no es miembro de iglesia. Para el que es bautizado y para el que no es bautizado. Para quien es miembro de esta iglesia y para quien está visitando. El mismo plan para todos. ¿Cuántos en esta hora quieren decirle, Señor, yo quiero probarte y yo quiero hacer pacto contigo? Y yo voy a invitar a esos valientes, en el nombre del Señor, que se coloquen en pie porque yo quiero orar por aquellos hermanos y amigos que en esta hora entienden y aceptan este plan y entran en pacto con el Señor. No por un momento. Este pacto no es con la iglesia de Sarón. Este pacto no es con el pastor. Este pacto es única y exclusivamente con Dios. Con Dios. Mis apreciados, si nosotros cumplimos este pacto, habrá una revolución en esta iglesia. Una transformación en todos los sentidos de nuestra vida y aquí de la iglesia. Pero seamos fieles, seamos fieles. Yo voy a hacer una oración en este momento. Ya el Señor te habló, te mostró y ahora depende de cada uno escuchar la voz del Señor y cumplir con la voluntad de Dios. Oremos. Querido Padre, en esta mañana, Señor, tú nos has mostrado tu plan. Tú nos amas y el evangelio del reino tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. Señor, eso es lo que nosotros y tu palabra llama mayordomía. El uso correcto de todos los dones que tú nos concedes en esta tierra. Señor, a veces nos cuesta esta parte financiera, pero tú nos pides a que seamos fieles en todas las demás cosas. Del tiempo, de ese recurso tan valioso como lo es el tiempo, tú te has reservado un día. Y tenemos, Señor, que entregarte un día de los 7, el séptimo día es para ti, tú te lo has reservado. Y en ese día nosotros no hacemos lo que nos parece, sino lo que está relacionado con el reino de Dios. Señor, de nuestro cuerpo, tú nos has pedido el 100%. Tú has dicho que este cuerpo no es de nosotros, sino es de Dios. Y por eso tenemos que cuidar este cuerpo, porque no es nuestro. Nos pides todo nuestro cuerpo, el 100% nos los pide. De nuestros dones y talentos, tú nos pides no solamente el 100% de los dones y talentos, sino que nos pides el 100% con los intereses. Así como lo enseñaste en la parábola de los talentos. Nuestros talentos, ponerlos a ejercitar y tú nos los pides con interés. Y
y del dinero, de los recursos, tú nos pides el primer diezmo regular y un segundo diezmo como ofrenda. Así que de todas las áreas de la mayordomía, tú te nos reservas un porcentaje. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en cada uno de estos aspectos. Y a partir de hoy, entramos en pacto contigo, Señor. Aquí está esta iglesia que se ha colocado en pie por voluntad propia y por inspiración tuya. Señor, hoy te prometemos, en el nombre de Jesús, ser fieles a ti en el diezmo y en la ofrenda. Y Señor, entendiendo que la ofrenda debe ser equivalente al diezmo. Señor, no es fácil, pero debemos probarte. Debemos probar para ver si no nos vas a abrir las ventanas de los cielos y vas a derramar bendición hasta que sobreabunde. Que este pacto, Señor, nada ni nadie lo deshaga. Que podamos conservarlo y mantenerlo hasta tu pronta venida. Dice tu palabra que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Hoy estamos prometiendo serte fiel y lo vamos a cumplir por la gracia del cielo. Danos tu bendición, bendice a la iglesia de Sarón, bendice a cada amigo que nos acompaña, bendice a cada familia aquí representada, Señor, y prospéranos en todas las cosas. Te lo pedimos y lo agradecemos en el buen nombre de Jesús. Amén. Vamos a permanecer en pie y vamos